Una más una. Mercedes Martín. Y 24 minutos de la mañana y Cristian Luis, vamos a hablar de un asunto que nos atañe a todos. Puede que haya novedades próximamente, vamos a hablar del tabaco. Efectivamente, porque Mercedes, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están estudiando estas semanas la ampliación de espacios libres de humo y vapeo del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. Se habla, por ejemplo, de marquesinas, de terrazas y de coches. Fíjense, nos detenemos en esto de los coches porque hemos conocido, se ha descubierto que el humo del tabaco, que esas sustancias tóxicas, más de 50 sustancias, se quedan en los coches entre 3 y 4 meses. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Francisco Rodríguez. Él es médico especialista en estomatología y máster en tabaquismo y además es portavoz de nofumadores.org y presidente de Cancer Patients Europe. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad que sorprende mucho, ¿no? Este titular, que se queden esas sustancias, más de 50 sustancias tóxicas, cancerígenas, en los vehículos, en el salpicadero, en los asientos. ¿Se debería prohibir, por ejemplo, fumar en los vehículos? A ver, eso es lo que se llama el humo de tercera mano, que no solo ocurre en los vehículos, en los coches, sino también en las casas, en los pisos, ¿no? Y realmente es cierto que se quedan impregnados de algunos productos que se ha demostrado que son tóxicos, ¿no? Entonces, realmente en el taxi, en los coches... A mí me ha pasado en taxis, he ido en un taxi cuando el conductor pues fumaba cuando no había clientes y la verdad es que, bueno, tú notabas un pestazo tremendo, pero es que además no solo el pestazo, es que parece que sí que tiene algunos riesgos para la salud. De todos modos, yo pienso que realmente el tema de prohibir fumar en los coches debía abordarse más desde un punto de vista de seguridad vial. O sea, si realmente está prohibido comer cosas cuando va uno en el coche porque le puede distraer, pues yo creo que el encender un cigarrillo, el echar la ceniza en el cenicero, pues es algo que puede distraer y puede ser preocupante. De hecho, hay varios países europeos en los que está prohibido fumar en los coches y es más por un tema de seguridad vial. Luego hay una costumbre bastante poco edificante, que es la de tirar la colilla por las ventanillas. Yo cuando subo, yo vivo en Tegueste, cuando subo a Tegueste me encuentro muchos delante que van tirando la colilla, que cuando pasamos por un sitio pues con vegetación puede ocasionar un incendio. Claro. O sea, creo que realmente es un tema que habría que abordar porque, insisto, hay algunos países, en concreto le podría decir que Italia está prohibido siempre fumar dentro de los coches, Lituania, Letonia y Turquía está prohibido, y luego hay una serie de países que son media Europa, casi todos, en los que es lo que en principio contempla el borrador de la ley, que es en los que está prohibido fumar cuando vayan dentro del coche niños o mujeres embarazadas. Eso parece que hace mucho sentido y, bueno, pues es lo que tenemos ahora mismo en el borrador. Es cierto que alguna gente que trabaja en control del tabaco querría una prohibición total. Yo abogaría por la prohibición total, además de por lo que se ha explicado del riesgo del producto que queda impregnado durante 3 o 4 meses y luego metes ahí a un niño. Y, bueno, pues realmente, además de eso, por un tema de seguridad vial que yo creo que debía abordarse por ahí, fundamentalmente, ¿no? Doctor, buenos días. Buenos días. Leyendo esta información me llama la atención porque la ley española prohíbe fumar en taxis, vehículos de transporte público, cualquier tipo de vehículo comercial, furgonetas de reparto, de servicio público, también en los coches de alquiler. Yo no sabía que en los coches de alquiler tampoco se podía fumar. Sí. ¿Hay conciencia y información suficiente en la ciudadanía de este asunto? Pues probablemente no. En los vehículos en los taxis y vehículos de reparto, como dicen pues esto realmente es por protección del trabajador. O sea, en los taxis hay un señor que está trabajando y la ley dice que donde se trabaja no se puede fumar. Es un tema de la legislación de la ley de 2010, que es la que decía que no se podía no se podía fumar en ningún lugar de trabajo. Los de los coches de alquiler, pues la verdad es que yo no sé si son las propias empresas las que lo hacen, porque realmente luego es un problema el limpiarlo, porque realmente es un follón limpiar un coche cuando se fuma dentro y a nadie le gusta cuando era un coche de alquiler que huele a nuevo, pues que huele a tabaco, ¿no? Entonces es una cosa que es razonable y es lógica, ¿no? Pero bueno, insisto, yo creo, vamos a ver en qué queda. El borrador es un borrador que se preparó durante cuando estaba el ministro Illa, entonces fue un borrador en el que participamos una serie de personas y había un consenso social muy grande alrededor de él. Inexplicablemente se quedó en el cajón durante el mandato
Estatuto de Carolina Darias. El siguiente ministro, Miñones, quiso recuperarlo, pero estuvo 6 meses y ahora parece que sí, que por fin vamos a sacar adelante un borrador que no solo contempla eso, contempla 5 ejes fundamentales, creo que son muy importantes todos, y va a suponer que España vuelva a estar en los lugares de cabeza de Europa en control del tabaquismo. Lo estuvo en el 2010 con la ley que tuvimos, que entró en vigor en enero de 2011, pero luego no se ha hecho nada más y nos hemos ido quedando atrás. Creo que es hora de que por fin pues hagamos una vuelta de tuerca, porque además, insisto, creo que hay un consenso social muy claro alrededor de todo esto. Desde luego todos los sanitarios lo tenemos muy claro, las sociedades científicas también, y yo creo que la mayoría de la sociedad, incluso muchos fumadores, están de acuerdo en que bueno, podría ser bueno pues implementar este tipo de medidas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de espacios, como hablaba usted, hombre, en las terrazas pues durante la pandemia estaba prohibido fumar y no pasó nada. O sea, estas teorías catastrofistas que nos vienen desde la hostelería a veces, que también vinieron cuando se aplicó la ley de 2010, pues al final no ocurrió nada, ¿no? Hay países como Suecia, donde está prohibido fumar en las terrazas hace muchos años, y miren, cuando sale el sol en Suecia, la gente se lanza a sentarse en las terrazas y a ir a los bares, ¿no? Y aquí creo que pasa lo mismo. Cuando estábamos en la pandemia, la gente se apartaba para fumar fuera y no pasó nada. No se arruinó nadie y no pasó absolutamente nada. Son medidas razonables que incluso muchos fumadores apoyan. Mencionaba, doctor, 5 ejes importantes. ¿Cuáles son esos 5 ejes y cuáles son los puntos más destacados? Bueno, un eje precisamente son lo que vamos a hablar, son los espacios, una política de espacios, restringir los espacios donde se puede fumar. Esto es algo que ayuda también incluso a los que quieren dejar de fumar. O sea, cuando le van poniendo difíciles las cosas para fumar, la gente se anima más a esto. Además sirve mucho de ejemplo, independientemente de que, por ejemplo, en una terraza pues no sea tan peligroso como fumar en un espacio cerrado. Pues, hombre, es un ejemplo para los niños, para los jóvenes. Se ve que donde compartimos aire, pues no se prohíbe fumar porque no es sano aquello, ¿no? Eso es importante. Hay otro eje que es muy importante, que es el equiparar los nuevos productos que las tabaqueras llaman productos de riesgo reducido con el tabaco tradicional. El vapeo, ¿no? El vapeo y el tabaco calentado son fundamentalmente, ¿no? Porque al final hemos visto que no son más seguros, que sirven muchas veces de inicio para el consumo de tabaco en jóvenes, y es importante. Otro eje importante es por ejemplo, el ayudar a los pacientes que quieren dejar de fumar a hacerlo. O sea, es importante el que les ayudemos, ¿no? Bueno, fundamentalmente hay varios ejes y creo que estos son los más importantes, fundamentalmente. Podríamos hablar uno más, pero bueno, fundamentalmente son esos, ¿no? ¿Y por qué cree, doctor, que se ha producido este impasse? Porque hubo ese momento, como usted nos dijo, en el que España lideró, ¿no?, esa defensa de una España libre de humos en zonas interiores. ¿Por qué este impasse en este tiempo? ¿A qué se debe que no se haya continuado a ese ritmo? Pues mire, porque no ha habido un interés político y porque ha habido una presión tremenda de los lobbies de las tabaqueras. Realmente cuando se aprobó la ley de 2010 hubo un descenso en la prevalencia de tabaquismo en España muy importante, que bueno, pues al final se ha ido recuperando y hemos vuelto a las cifras de entonces. O sea, aquí o nos ponemos al día y vamos haciendo cosas, o al final se vuelve a lo mismo, ¿no? Yo creo que ha habido una presión tremenda de los lobbies del tabaco, que son... Bueno, aquí en Canarias es que es terrible además. O sea, aquí en Canarias, yo vivo aquí y me duele y me molesta mucho la presión que veo del tabaco, que en otros sitios no la hay. Y bueno, pues no sé si es el lugar para hablar, pero por ejemplo, vamos a hablar un poquito. Aquí en Tenerife tenemos un museo excepcional, que es el TEA, el Tenerife Espacio de las Artes, que es un espacio del Cabildo, es un museo de arte moderno precioso, que es la vanguardia de la cultura en la isla, en cuanto a pintura, fundamentalmente. Y bueno, a mí me duele mucho que cada vez que hay una exposición importante, pues la veo que está patrocinada por una tabaquera, fundamentalmente por una de las dos más importantes que hay, ¿no? Esto está prohibido por el Convenio Marco de Control del Tabaco que España ha firmado junto con todos los países europeos con la OMS. Esto está prohibido. El patrocinio de la industria del tabaco está prohibido en las actividades culturales cuando son la administración pública. Un señor particular puede hacer lo que quiera, pero una administración pública no puede hacer esto. Y estamos hartos de verlo. El dinero no vale a cualquier precio. No vale a cualquier precio. O sea, a mí yo vivo aquí, pago mis impuestos y estoy encantado de que con eso se hagan actividades culturales. A mí que venga una industria que mata a un montón de gente todos los años en Canarias, que nos lleva... Yo soy médico y le puedo decir que en los hospitales estamos hartos de ver a gente que ha estado fumando, gente que se está asfixiando, gente que se muere de cáncer de pulmón, que se muere por problemas cardiovasculares, por esas empresas que están patrocinando para blanquear su imagen. Mire, no es de recibo. Otro de los ejes que antes no comenté es muy importante, es la política de precios. Y eso en Canarias es otro problema añadido. Los precios en Canarias, mira, una cajetilla de tabaco que vale 3,5 euros en Canarias, vale en la península 6 euros y en el Reino Unido 18 euros. A ver qué niño empieza a fumar
si le cuesta 18 euros una cajetilla de tabaco. Esa cajetilla vale 10 euros en Bélgica, 12 euros en Francia. ¿Qué pasa? Yo estoy convencido de que las cifras, que son altas en Canarias, pero son más o menos las de la península de prevalencia, si tuviésemos unos precios distintos, y además no solo los precios, sino el acceso al tabaco, porque en Canarias por el REF se puede vender tabaco en cualquier sitio. En la península solo se puede vender en los estancos y en las máquinas sin ningún tipo de publicidad y sin acceso a los niños, ¿no? En Canarias, en cualquier venta, en cualquier sitio encontramos el tabaco y a un precio tremendo. Yo estoy seguro de que la prevalencia en Canarias, por el medio natural en el que estamos, por una serie de razones, sería mucho más baja. Pero lamentablemente nuestros jóvenes están influenciados por una propaganda tremenda, muchas veces indirecta, porque está prohibida la propaganda, pero indirecta, a través de redes sociales, a través de muchas cosas, del tabaco, y a un precio muy, muy asequible, ¿no? Esto es, además, con un agravante añadido. Mire, es muy raro, y esto los oyentes lo van a entender, es muy difícil encontrar una persona que haya empezado a fumar después de 18 años, y prácticamente imposible después de los 21. O se empieza de joven o ya no se empieza. Entonces las tabaqueras lo saben y se centran en la gente joven, en un sector de población muy concreto. Y hay políticas como las del aumento de precios, que es una de las que contempla el borrador, a través de impuestos, que son muy útiles, porque si subimos los precios, los niños no podrán empezar a fumar. Los niños y además, ojo, un sector de la población que es el que más fuma ahora, que es el sector desfavorecido, el sector que tiene menor acceso a la cultura, el sector que además, pues al final tiene una menor percepción del riesgo del tabaco. No llegamos los médicos a lo mejor a todos los sectores a explicar el riesgo real del tabaco. La gente que tiene un conocimiento de riesgo procura no fumar. Entonces hay gente que no llega a esto y que se gasta además el dinero que le hace falta pues para darle educación a sus hijos o incluso para mejorar la alimentación de la familia, se lo gasta en tabaco. Y esa gente es la que entiendo yo que con una subida de precios podría ser más difícil para ellos fumar. Eso sería muy importante. Doctor, la verdad que hablando de este asunto y contando también su experiencia como médico, nos lleva un poco a la reflexión recurrente, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, que es ¿por qué no se prohíbe, ¿no? Si tan malo es el tabaco, entonces ¿por qué no se prohíve? Pues mire, por una razón muy sencilla. ¿Por esa presión? No. El prohibir es una cuestión muy sencilla. El tabaco tiene una prevalencia en España en torno a un 20-25%, entonces es un producto legal y tú no puedes prohibir de la noche a la mañana un producto que es legal y que lo consume 1 de cada 4 personas. Lo que sí que hay que hacer es hiperregularlo. Hay que poner precios más altos, hay que ayudar a los fumadores a dejarlo, hay que evitar la publicidad del tabaco, los patrocinios de las empresas tabaqueras, excluir de la sociedad el tabaco. Y entonces cuando la prevalencia baje mucho, podemos empezar a plantear algún tipo de iniciativas de este tipo. Hay una medida muy bonita, muy interesante, que se ha planteado en algún país, que es el endgame del tabaco, es el fin del tabaco. El fin del tabaco quiere decir que a partir de un año, toda la gente que ha nacido en ese año no podrá comprar tabaco. Pero tú no puedes quitarle a la gente que está enganchada al tabaco directamente el tabaco. No puedes prohibirlo, sería un disparate. Hay algún país del mundo donde está prohibido, como es Bután, pero bueno, Bután es un país donde Estado ultraprotector, donde el rey pues protege a sus súbditos, digamos. En España, mire, que está consumiendo 1 de cada 4, cada 5 españoles, legalmente tú no puedes prohibirlo de la noche a la mañana. Claro. ¿Y le preocupa, por ejemplo, que muchos jóvenes que comienzan con los vapers o con esos cigarros calentados se pasen al tabaco convencional, al tradicional? Sí, nos preocupa mucho porque, bueno, lo he explicado antes, ¿no? Cuando se va en las sociedades más avanzadas, como la nuestra, va habiendo una percepción del riesgo del tabaco cada vez mayor. Entonces nos damos cuenta, las tabaqueras han buscado lo que llaman productos de bajo riesgo, con una teoría que no es cierta. Ellos dicen que como no se puede dejar de fumar, es mejor pasarse a esto que es menos peligroso. Y a lo mejor es algo menos peligroso. Puede que sea menos peligroso. Por ejemplo, los vapers probablemente son menos peligrosos para el cáncer de pulmón, pero no así para las enfermedades cardiovasculares. Y se nos mueren, mire, por fumar un 60% de pacientes por enfermedades cardiovasculares fundamentalmente y un 40% por cánceres. Entonces realmente los vapers ahí no hacen nada. Hemos visto en Bruselas que algunos de los vapers que se vendían como sin nicotina sí la tenían. En el fondo es enganchar a la gente. Y estamos viendo en nuestras consultas ya a gente muy joven que viene a que les ayudemos a deshabituarse de los vapers. O sea, los vapers tienen nicotina y conservan la adicción. Las tabaqueras, bueno, pues el negocio ya no es el tabaco, el negocio es la nicotina. Es un producto tremendamente adictivo del que sacan unos beneficios tremendos y bueno, y además, y vuelvo al ejemplo de Canarias, con unas razones muy extrañas. O sea, el Parlamento canario ha considerado sector estratégico el tabaco, además por unanimidad hace unos años, y mire, sector estratégico, una industria que ocupa directamente a 700 o 800 personas en unos archipiélagos de 2.250.000, indirectamente, es decir, gente con el transporte y con todo, 3.500 personas, son cifras de la COE. Y realmente además con un producto que es el tabaco, que no es, a mí por ejemplo el tabaco de puro, mire, el tabaco tradicional de Canarias que se hace en las islas y tal, a mí no me preocupa porque no lo consumen los niños. Me preocupan los cigarrillos.
Los cigarrillos son un producto que además es tabaco rubio americano, no es tabaco canario nunca, o sea, es tabaco que viene de Estados Unidos, y que unas fábricas de dos empresas, que no las voy a citar, muy importantes, una en Tenerife, otra en la isla de La Palma, bueno, pues con unas maquinarias muy avanzadas, con muy pocos trabajadores, lo que se hace es transformar ese tabaco rubio americano en cigarrillos, que luego además se exporta también a Europa, pero que está muy asequible para nuestra población joven. Y este es el gran problema. Un tabaco muy asequible a unos precios muy baratos, que es verdad que deja algo de impuestos al gobierno de Canarias, pero vuelvo a mi reflexión anterior. Yo no quiero ese dinero. Yo no quiero dinero de la prostitución, de la venta de armas, de un producto que mata a mis colegas, que me hace gastar muchísimo dinero además en, mire, el servicio público de salud, el Servicio Canario de Salud, se gasta muchísimo dinero en tratar a la gente que ha fumado. Yo creo que no compensa. Porque la medicina cada día es más costosa. Y yo creo que no compensa. Pero además no compensa, desde luego, la muerte, el dolor, el sufrimiento de gente que ha estado toda su vida trabajando y que se jubila y que nos encontramos los médicos un síndrome que se llama el síndrome del escaparate, hablando para gente. Es un síndrome que hace que la gente se tenga que parar cada poco, porque el riego en las zonas terminales, hay un estrechamiento del riego vascular y la gente que ha fumado no puede caminar mucho rato seguida. Gente que las han visto por la calle alguna vez, gente que va con una máquina caminando. Gente mayor que ha estado toda su vida trabajando y al final, por dejar dinero a una multinacional, resulta que tiene que pasar fatal los últimos tiempos de su vida enganchado a una máquina. Esto para mí es inaceptable y creo que los políticos tenían que tenerlo en cuenta. Veremos qué ocurre, por lo tanto, en las reuniones que se están celebrando entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para ese plan integral de prevención y control del tabaquismo. En cuanto a los vapeadores, ¿se ha dado algún paso? ¿Cree que es suficiente? Es el tema de que creo que ya no pueden tener sabores, olores, este tipo de... Sí, bueno, esto es un paso que se ha dado por imposición el gobierno español presumió mucho de este paso y está muy bien, pero en realidad fue una transposición de una directiva comunitaria. O sea, los vapers y el tabaco calentado, no los vapers, cuidado, el tabaco calentado, que es un tabaco que no se quema, solamente voy a decir el nombre, el IQOS, es una máquina muy atractiva, muy bonita, parece un iPhone, una cosa que este tabaco no se quema, bueno, no se quema, se quema un poquito, porque llega a unas temperaturas mucho menores, y entonces, claro, al no producirse humo, dicen que es de riesgo reducido. Como tenía una implantación muy pequeña, se consideraba otro producto distinto del tabaco, y entonces no estaba sujeto a las restricciones de advertencias sanitarias en el empaquetado, y sobre todo de sabores. El tema de los sabores es algo que nos preocupa mucho porque es la forma de atraer a la gente joven. Entonces, había un mecanismo en la Unión Europea que cuando se hubiese una implantación mayor de este tipo de productos a nivel europeo, había que quitarle este tipo de prebendas que tenía en cuanto al sabor y tal. Y así ha sido. En los estudios se ha visto que había una implantación mucho mayor en toda Europa y entonces la Unión Europea ha obligado a que los países eliminasen este tipo de salvaguardas que tenían, ¿no? España lo ha traspuesto tarde, pero lo ha traspuesto. Entonces ahora mismo el tabaco calentado ya no puede tener sabores, tiene que tener las advertencias gráficas y de texto igual que las cajetillas de tabaco. Y bueno, ya se va considerando un producto más de tabaco. Doctor, y para terminar brevemente, se han dado muchos pasos. Hay nuevos fármacos, nuevos medicamentos que ayudan mucho a esto de dejar de fumar. ¿Cómo están funcionando? Y bueno, terminar también con esa esperanza, ¿no?, de que se puede salir también del tabaco. Vamos. Yo creo que además es algo que hay que mencionar en Canarias, porque Canarias es una de las comunidades autónomas que primero financió los fármacos eficaces para el control del tabaco. No es solamente cuestión de financiar fármacos, es cuestión de establecer unos sistemas como lo tiene el Servicio Canario de Salud. Tiene un proyecto, tiene una red que tiene una serie de centros de salud en los cuales un equipo multidisciplinar con un médico, una enfermera y un psicólogo atienden a pacientes que quieren dejar de fumar. Se les financian tratamientos eficaces y además no solamente los medicamentos, se hace un abordaje psicológico muy eficaz y los resultados son bastante positivos. Hay que felicitar al Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, por este sistema que lleva ya muchos años y está haciendo que muchos canarios dejen de fumar. Bueno, pues nos quedamos entonces con ese mensaje para aquellos que quieran dejar de fumar, que cojan cita en su centro de salud, que hay diferentes opciones. Francisco Rodríguez, médico especialista en estomatología y máster en tabaquismo, portavoz de nofumadores.org y presidente de Cancer Patients Europe. Muchísimas gracias por acercarse a la radio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor.